Los días pasaron en la vecindad. La ausencia del chavo fue notoria al principio, pero poco a poco, los niños y los adultos dejaron de mencionarlo. Para ellos, era como si nunca hubiera existido. Sin embargo, no todos lo olvidaron. Don Ramón notó la ausencia del niño más que nadie. Aunque siempre decía que el chavo lo metía en problemas, en el fondo le tenía cariño. Y doña Clotilde, quien a pesar de su fama de bruja siempre había sido amable con él, también se preocupó. Oiga, don Ramón, le dijo una tarde. ¿No cree que es extraño que el chavo no haya regresado? Don Ramón suspiró. Sí, ese escuincle siempre aparecía cuando menos se lo esperaba. Algo no anda bien. Ambos comenzaron a buscarlo. Preguntaron en las calles, en los parques y en los mercados donde solía pedir comida. Nadie lo había visto. Los días pasaron y la búsqueda se volvió desesperante. Al final, doña Clotilde, con tristeza en la voz, le dijo a don Ramón. Tal vez se fue lejos, o tal vez. No diga eso, murmuró don Ramón, sintiendo un nudo en el pecho. Pero en el fondo, él también empezaba a perder la esperanza. Y aquella noche, mientras regresaba a la vecindad con la cabeza baja, don Ramón escuchó algo. Don Ramón. El hombre se detuvo en seco. ¿Quién anda ahí? Don Ramón. Era una voz infantil, una voz familiar. El hombre sintió un escalofrío. ¿Chavo? La voz no respondió directamente, pero comenzó a llamarlo de nuevo, con un tono cada vez más lejano. Don Ramón sintió que sus piernas se movían solas. La voz lo guiaba a través de calles vacías, pasajes oscuros y callejones sin luz. Cada vez sonaba más cerca, y al mismo tiempo, más lejana. Finalmente, la voz lo llevó hasta un terreno baldío. Don Ramón miró a su alrededor. Todo estaba en completo silencio. Entonces, vio algo. A unos metros de él, entre la maleza, yacía un pequeño cuerpo inmóvil. Don Ramón se quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. Sus manos temblaban cuando apartó la hierba seca, y entonces, lo vio. Era el chavo. Estaba sucio, con su ropa manchada de sangre seca. Su gorro aún cubría su cabeza, pero su piel estaba pálida, sus labios morados. Sus ojos cerrados, como si estuviera dormido. Don Ramón cayó de rodillas. No, no puede ser. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. ¿Quién te hizo esto, chavito? Pero no hubo respuesta. La voz que lo había guiado hasta allí, había desaparecido. Y don Ramón entendió en ese momento lo que el chavo quería. Y no era justicia. No era venganza. Solo quería descansar. Don Ramón, con el corazón destrozado, se secó las lágrimas y comenzó a cavar con sus propias manos. No podía dejarlo ahí, solo y abandonado. Tardó horas, pero finalmente, logró hacer una tumba improvisada. Con cuidado, colocó el cuerpo del chavo dentro y lo cubrió con tierra. Descansa, chavito. Susurró, colocando una cruz improvisada sobre la tumba. Lo siento mucho. Se quedó un rato en silencio, mirando la pequeña tumba. El viento soplaba suavemente, como si la noche misma lamentara la tragedia. Y finalmente, con el alma pesada, don Ramón se puso de pie y regresó a la vecindad. Y cuando llegó, doña Clotilde notó su expresión. Don Ramón, ¿qué pasó? Don Ramón se sentó en la escalinata, con la mirada perdida. Lo encontré. Doña Clotilde sintió un escalofrío. ¿Dónde? Don Ramón cerró los ojos. No importa, ya descansa. Doña Clotilde comprendió lo que significaban esas palabras. Se llevó las manos a la boca y comenzó a llorar en silencio. ¿Qué le pasó? Don Ramón negó con la cabeza. No lo sé, pero alguien lo hizo, alguien. Un profundo silencio cubrió la vecindad. Esa noche, don Ramón y doña Clotilde fueron los únicos que lloraron por el chavo. Los demás, simplemente siguieron con sus vidas. Como si nunca hubiera existido. Y los días pasaron, y aunque la vecindad seguía con su rutina habitual, había un aire extraño en el ambiente. Don Ramón y doña Clotilde eran los únicos que visitaban la tumba del chavo de vez en cuando, llevando flores y lamentando su destino. Sin embargo, doña Clotilde no podía aceptar lo que había sucedido. Cada vez que se paraba frente a aquella tumba improvisada, sentía un nudo en el pecho. No era justo. El chavo no merecía ese final. Y ella tenía el poder de hacer algo al respecto. Y aquella noche, cuando la vecindad dormía, doña Clotilde salió sigilosamente de su casa y se dirigió al terreno baldío. Llevaba consigo una vela negra, un frasco con un líquido oscuro y un viejo libro de hechizos. Se arrodilló frente a la tumba del chavo y colocó la vela sobre la tierra. Con voz baja, comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo. El viento sopló con más fuerza. La vela tembló. Chavo. Susurró, con las manos temblorosas. No es justo lo que te hicieron.
No es justo que te hayan arrebatado la vida de esa manera. Un trueno retumbó en el cielo. Te llamo desde donde estés. Regresa. Levántate de tu tumba. La vela se apagó de golpe. El viento cesó. Doña Clotilde sintió un escalofrío recorrer su espalda. Regresa y haz justicia. Se puso de pie lentamente, miró la tumba por última vez y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. El silencio reinó por unos minutos. Y luego, la tierra comenzó a moverse. Algo se retorció bajo la tumba. Un sonido gutural emergió del suelo. Poco a poco, una mano delgada y cubierta de tierra salió a la superficie. Después, un cuerpo entero se arrastró fuera de la tumba. Pero ese no era el mismo chavo que todos conocían. Su piel estaba pálida y ajada, sus ojos brillaban con un resplandor blanquecino, y su boca se torció en una sonrisa macabra. Ya no tenía hambre de tortas de jamón. Ahora tenía hambre de venganza. Y sabía exactamente dónde encontrar a los que le hicieron daño. Y esa misma noche, mientras la vecindad dormía en completa paz, una sombra silenciosa se deslizaba entre las calles. Sus pasos no hacían ruido, su respiración era inexistente. El chavo había regresado. Pero ya no era el mismo niño torpe y juguetón que todos conocían. Ahora, su mente solo tenía un propósito: vengarse de quienes lo traicionaron. Y sabía exactamente por dónde empezar. Y la primera víctima fue Kiko. En su casa, doña Florinda dormía profundamente, sin notar que una figura oscura se deslizaba por la ventana. Kiko estaba acostado en su cama, abrazando su pelota, soñando con juguetes nuevos y caramelos. Pero su sueño fue interrumpido por un sonido extraño. Algo golpeaba suavemente su ventana. Kiko frunció el ceño y abrió los ojos. «Mamá». No hubo respuesta. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Cuando la abrió, el viento helado de la noche entró en la habitación. Y entonces, lo vio. El chavo estaba allí, parado en la oscuridad, con sus ojos brillando de un blanco antinatural. Kiko intentó gritar, pero de su boca no salió ningún sonido. Antes de que pudiera reaccionar, el chavo se abalanzó sobre él, tomándolo del cuello con una fuerza inhumana. ¿Te acuerdas de lo que me hiciste, Kiko?, susurró el chavo, con una voz distorsionada. Kiko intentó liberarse, pero el chavo lo arrastró hacia el suelo, donde su cuerpo comenzó a retorcerse de dolor. El niño sintió que algo se clavaba en su mente. Imágenes horribles invadieron su cabeza. Veía sombras alargadas, escuchaba risas distorsionadas, y en cada reflejo de su habitación, se veía a sí mismo desfigurado. El chavo le estaba mostrando un mundo de pesadillas. Kiko gritó y gritó, pero nadie lo escuchó. Doña Florinda no despertó. Y cuando el chavo terminó con él, su cuerpo quedó allí, en el suelo, con los ojos abiertos de par en par, y la boca desencajada en una expresión de horror absoluto. El siguiente fue Ñoño. Su casa estaba en completo silencio cuando el chavo llegó. Entró sin hacer ruido y encontró al niño durmiendo plácidamente. Pero no por mucho tiempo. «Ñoño», susurró una voz en su oído. El niño abrió los ojos y vio la silueta del chavo a su lado. «No puede ser. Tú estás». Antes de que pudiera terminar la frase, el chavo lo agarró y lo arrastró fuera de su cama. De repente, Ñoño se encontraba en un lugar completamente negro. No había paredes, no había suelo, solo un vacío infinito. «Bienvenido a tu peor miedo», dijo el chavo, con una sonrisa macabra. Y entonces, las sombras comenzaron a rodear a Ñoño. Era su mayor temor. Estar solo. Nadie vendría a salvarlo. Nadie lo escucharía gritar. Su mente se fracturó en cuestión de minutos. Y cuando su padre lo encontró a la mañana siguiente, Ñoño estaba en un rincón de su cuarto, abrazándose a sí mismo, con la mirada vacía y la boca murmurando palabras sin sentido. Nunca volvió a hablar. Nunca volvió a reír. Solo quedó el cascarón vacío de lo que una vez fue un niño. Y la última víctima de esa noche fue la Popis. El chavo sabía que ella siempre dormía con una lámpara encendida, porque le tenía miedo a la oscuridad. Así que cuando entró a su cuarto, lo primero que hizo fue apagar la luz. La niña se despertó de inmediato. «Papi, eres tú». Pero no obtuvo respuesta. De repente, sintió una brisa helada en su rostro. Algo estaba en su cuarto. «No juegues conmigo», susurró la voz del chavo. La Popis comenzó a temblar. «Chavito, ¿eso fue lo que me llamaste, no?», respondió el chavo, mientras su figura emergía de las sombras. La niña sintió su corazón latir con fuerza. «Perdón, yo no quería». El chavo sonrió. «Eso debiste pensarlo antes». Las paredes del cuarto comenzaron a moverse, cerrándose lentamente sobre ella. La Popis gritó, pero el sonido de su voz desapareció en la nada. En su mente, todo se volvió negro. Lo último que vio fue la cara del chavo, con sus ojos brillando en la oscuridad.
A la mañana siguiente, encontraron su cuerpo en la cama, con una expresión de terror puro en su rostro. Su corazón se había detenido. Nadie supo por qué. Y al amanecer, la vecindad estaba en completo silencio. 3 niños no salieron de sus casas esa mañana. 3 niños nunca volverían a jugar. El chavo había comenzado su venganza. Y aún quedaban más nombres en su lista. Y la vecindad estaba envuelta en un silencio sepulcral. Nadie sabía qué estaba pasando exactamente, pero algo en el aire se sentía distinto, pesado, oscuro. Uno por uno, aquellos que habían traicionado al chavo habían pagado el precio. Pero su venganza aún no estaba completa. Doña Florinda estaba en su casa, preparando el desayuno, cuando un escalofrío recorrió su espalda. Sintió una presencia, algo observándola. ¿Quién está ahí?, preguntó, volteándose bruscamente. Pero nada. Y ella suspiró y volvió a lo suyo. Pero entonces, el aire se tornó frío. Las luces parpadearon. Y cuando levantó la mirada, el chavo estaba ahí, en el reflejo de la ventana, con su sonrisa torcida. Doña Florinda gritó y cayó al suelo, temblando. Tú no puedes estar aquí. El chavo inclinó la cabeza. Tampoco Kiko, pero lo está, en otro lugar. Las palabras la hicieron enmudecer. Su hijo, su pequeño Kiko. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No era mi culpa. Yo nunca te hice nada. El chavo dio un paso adelante. Pero me despreciabas, siempre me humillaste, nunca me viste como alguien digno. Doña Florinda intentó retroceder, pero su cuerpo se sintió pesado, inmóvil. Las sombras de la habitación comenzaron a moverse, rodeándola. Su mente se nubló, imágenes de sus peores miedos se apoderaron de ella. La casa se convirtió en un laberinto sin fin, y su hijo la llamaba desde lejos, pero no podía encontrarlo. Y así, entre gritos desesperados, su cordura se rompió. A la mañana siguiente, la encontraron en su casa, completamente catatónica, con la mirada perdida y una sonrisa torcida en el rostro. Y el señor Barriga estaba en su oficina cuando sintió que algo no andaba bien. Miró los papeles de las rentas, y entre ellos, había una nota escrita con letras torcidas y temblorosas. El dinero no puede salvarte. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Se levantó de su silla, mirando a su alrededor con nerviosismo. Esto no tiene sentido. Pero cuando se volteó, el chavo estaba ahí. El hombre retrocedió con miedo. No. Yo no tuve nada que ver con lo que te hicieron. El chavo sonrió. Pero nunca me defendiste. El aire en la oficina se tornó denso. El cuerpo del señor Barriga se sintió cada vez más pesado, hasta que cayó de rodillas, con el pecho apretado. Las sombras lo rodearon, y la presión en su cuerpo aumentó. El chavo se acercó lentamente y susurró. Ahora sabrás lo que se siente cargar con un peso que no puedes soportar. El señor Barriga no pudo respirar. Su corazón falló en cuestión de segundos. Y con su venganza cumplida, el chavo sentía que su tiempo en aquel mundo llegaba a su fin. Pero antes de partir, había algunas personas a las que debía ver. La primera fue don Ramón. Cuando el viejo hombre salió de su casa aquella noche, sintió una presencia a su lado. Chavito. El chavo sonrió con tristeza. Gracias, don Ramón, por siempre preocuparse por mí. Don Ramón sintió lágrimas en sus ojos. Si hubiera sabido. El chavo negó con la cabeza. No fue su culpa. Solo quería despedirme. Y con esas palabras, su silueta se desvaneció en la oscuridad. La siguiente visita fue a Patty y Godínez. Ambos se despertaron en la madrugada sintiendo un frío inexplicable. Y cuando miraron a su alrededor, el chavo estaba ahí, con su misma expresión triste. Nunca les guardé rencor. Les dijo. Sé que no pudieron hacer nada, pero aún así, gracias, por ser mis amigos. Patty empezó a llorar, mientras Godínez bajaba la mirada, sintiéndose culpable. Pero el chavo solo sonrió, antes de desaparecer en el aire. La última visita fue doña Clotilde. Ella estaba esperando en la tumba. Cuando el chavo apareció, le dedicó una pequeña sonrisa. Gracias. Doña Clotilde asintió con tristeza. Era lo justo. Pero ahora es momento de descansar, niño. Sacó su libro de hechizos una vez más, y comenzó a recitar un último conjuro. El viento sopló, las estrellas parecieron brillar con más intensidad. El cuerpo del chavo comenzó a desvanecerse en un resplandor tenue. Adiós, doña Clotilde. Adiós, chavito. Y con un último suspiro, el alma del chavo finalmente partió. La tumba quedó en silencio. Doña Clotilde se quedó allí unos minutos, observando la noche. El chavo del 8 ya no volvería. Pero ahora, por fin, podía descansar en paz.